En el corazón de nuestras tierras, donde los caminos de tierra se trenzan como viejas raíces sobre el lomo de las colinas, existió un pueblito llamado San Isidro. Y en las afueras de ese pueblito, en una casita de adobe que parecía haber brotado de la misma tierra, vivía una abuela a quien todos llamaban Amma. Amma era una mujer de tiempo antiguo. Su rostro, un mapa de arrugas dibujado por el sol y las sonrisas, contaba historias sin necesidad de palabras. Su hogar era la sencillez misma. No había en él lujos que el mundo moderno anhela, solo una mesa de madera gastada por el roce de las manos, un par de sillas que se quejaban con un crujido familiar y una cama cuyo colchón olía a paja seca y a sueños tranquilos. Pero lo que a su casa le faltaba en objetos, a su alma le sobraba en riqueza. Amma vivía con una paz profunda, una paz que muchos en nuestras ciudades bulliciosas han olvidado, una paz que se nutría no de tener más, sino de necesitar menos. Cada mañana, su ritual era el mismo. Con los primeros hilos de luz, abría su ventana de madera y dejaba que el aire fresco, cargado con el aroma de la tierra húmeda, llenara sus pulmones. Su jardín no era grande, pero era su universo. Allí, entre surcos de tomates, calabacines y hierbas aromáticas, encontraba su propósito. Hablaba con sus plantas como si fueran viejas amigas, susurrándole secretos al oído mientras arrancaba la maleza o les daba de beber con una vieja regadera de metal. «Crece fuerte, mi pequeño», le decía a un brote de albahaca. «No tengas prisa, el sol siempre vuelve», le aseguraba a un tomate que tardaba en madurar. A pocos pasos de la casa, en un pequeño corral, vivía su compañera más leal, Papi, una gallina de plumaje tan blanco que parecía brillar bajo el sol. Papi no era un simple animal de granja, era el latido tranquilo de aquel hogar, una presencia que entendía el ritmo pausado de la vida de Amma. Cada día, sin falta, Papi ponía un huevo. Uno solo. Amma lo recogía con un cuidado reverencial, como si sostuviera una joya frágil. Y siempre decía las mismas palabras, una pequeña oración de gratitud: uno es suficiente. Gracias, papi. Ese único huevo era su sustento. La mitad para el almuerzo, mezclado con arroz y las verduras que su jardín le regalaba. La otra mitad, guardada con esmero bajo un paño limpio, era su cena. En el pueblo de San Isidro, la vida giraba en torno a la plaza, al mercado semanal y a las historias que los ancianos contaban al caer la tarde. Los vecinos conocían a Amma. Algunos la admiraban en silencio, pero otros no la comprendían. ¿Por qué no cría más gallinas?, se preguntaban. Podría vender los huevos, comprarse un vestido nuevo, arreglar su casa. Pero Amma no vivía para cumplir las expectativas de los demás. Ella vivía para encontrar la alegría en el canto de un pájaro, en el calor de un huevo recién puesto, en la profunda satisfacción de tener exactamente lo que necesitaba. Una tarde, mientras descansaba en el porche, una niña del pueblo llamada Clara llegó corriendo. Tenía los ojos grandes y curiosos, y el cabello siempre enredado por el viento. «Amma», dijo sin aliento, «¿por qué solo tienes una gallina? Mi papá dice que con más huevos podrías tener dinero». Amma sonrió, una sonrisa que arrugó aún más sus ojos. La invitó a sentarse. «Clara, pequeña mía, ¿para qué quiero más? Papi me da un huevo cada día. Eso es suficiente para mí. Si tuviera más, tendría que cuidar más gallinas, ir al mercado, preocuparme por vender. Y entonces, ¿cuándo tendría tiempo para hablar con mis plantas, para escuchar al viento, para escribir en mi cuaderno?» Clara frunció el ceño. «Pero podrías comprar cosas bonitas». «Un vestido nuevo no calienta el corazón, pequeña», respondió Amma con suavidad. «La verdadera felicidad no está en las cosas que compramos, sino en los momentos que atesoramos». Esa noche, mientras comía la segunda mitad de su huevo,
Amma miró las estrellas que comenzaban a encenderse en el cielo. Sabía que su vida, pequeña a los ojos del mundo, era inmensa en su interior. Y cerró los ojos, agradeciendo por la paz que el dinero no podía comprar. Los días en San Isidro continuaron su curso tranquilo, pero una mañana, algo rompió la rutina. Al acercarse al corral, Amma encontró a Papi más inquieta de lo normal. Y en el nido de paja, no había uno, sino 2 huevos. Amma los tomó, uno en cada mano. No sintió codicia, sino asombro. Era como si la vida le hiciera un guiño, como si el universo le estuviera diciendo algo. Gracias, papi, murmuró, pero esta vez, su voz estaba teñida de una nueva pregunta: ¿qué significaba esto? Decidió, como siempre, confiar en su corazón. Un huevo era para ella. El otro, el extra, encontraría su destino. Esa tarde, camino al pueblo, se encontró con Javier, un joven leñador cuyo rostro reflejaba el cansancio de un día duro. Su familia pasaba por un mal momento, la cosecha había sido pobre y la comida escaseaba. Amma se detuvo. Javier, lo llamó. Desenvolvió con cuidado el segundo huevo y se lo ofreció. Para ti. Te dará fuerza. Los ojos del joven se abrieron con sorpresa. Pero, doña Amma, usted no tiene mucho. ¿Por qué a mí? Ella sonrió. Porque hoy tengo más de lo que necesito. Y lo que sobra, se comparte. Javier tomó el huevo con una gratitud que no cabía en las palabras. Esa noche, en su cuaderno de tapas gastadas, Amma escribió: hoy recibí el doble, no para acumular, sino para dar. La abundancia no es realmente mía sino alivia la necesidad de otro. Pronto, la noticia de los 2 huevos se esparció por San Isidro. Se convirtió en la comidilla del pueblo. Don Miguel, un comerciante pragmático, vio una oportunidad. Doña Amma, le dijo, podría venderlos en el mercado. Podría criar más gallinas. Podría vivir mejor. Amma lo escuchó con paciencia. Vivo bien, don Miguel. Vivo en paz. Papi no es una máquina de hacer dinero, es mi compañera. Sus huevos son un regalo, no un negocio. El comerciante se fue, murmurando sobre oportunidades perdidas. Pero Amma sabía que el deseo de tener más a menudo nos roba la libertad de disfrutar lo que ya tenemos. Los días siguientes, Papi continuó poniendo 2 huevos. Y Amma continuó su nuevo ritual, uno para ella, otro para compartir. A veces lo dejaba anónimamente en la puerta de una familia necesitada. Otras, se lo daba a un niño hambriento en el camino. Cada huevo se convirtió en una pequeña semilla de bondad, un recordatorio silencioso de que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en la capacidad de abrir el corazón. El verano llegó con un calor denso y la promesa de las lluvias del monzón. Pero ese año, las nubes que se acumulaban en el horizonte eran más oscuras, más pesadas. Amma, con la sabiduría que dan los años, sintió en sus huesos que se acercaban tiempos difíciles. Comenzó a guardar el segundo huevo de cada día en una cesta, no por avaricia, sino por prudencia. Por si alguien lo necesita más tarde, se decía a sí misma. Y la tormenta llegó. Una furia de viento y agua que azotó San Isidro durante 3 días. El río se desbordó, inundando campos y casas. Cuando la lluvia amainó, el pueblo era un paisaje de desolación. Fue entonces cuando Amma, con su bastón en una mano y la cesta de huevos en la otra, salió de su casa. El lodo le llegaba a los tobillos, pero su paso era firme. Fue de casa en casa, visitando a los más afectados. A la familia Ramírez, cuya casa estaba inundada, le dejó un huevo y unas zanahorias. A doña Rosa, la tendera que había perdido su mercancía, le dejó otro. Al panadero, don Esteban,
que había regalado su último pan, le dejó uno más. No eran grandes gestos. Un simple huevo no podía reconstruir una casa. Pero en medio del desastre, cada huevo era un faro de esperanza, un mensaje que decía, no estás solo. Alguien piensa en ti. La tormenta, en su crueldad, había barrido con las cosechas, pero había sembrado algo nuevo, un espíritu de comunidad. Inspirados por el ejemplo incansable de Amma, los vecinos comenzaron a ayudarse mutuamente. Don Esteban empezó a hornear pan para compartirlo. Doña Rosa ofrecía sus productos a quienes no podían pagar. La bondad de Amma se había vuelto contagiosa. Un día, Sofía, una joven madre agobiada por la pobreza, visitó a Amma. No vengo a pedir nada, dijo. Vengo a aprender. ¿Cómo puedes ser tan feliz con tan poco? Yo siento que me ahogo. Amma le sirvió un té de hierbas. No es que tenga poco, Sofía. Es que tengo suficiente. La felicidad no está en lo que nos falta, sino en aprender a valorar lo que ya tenemos. Le dio el huevo de ese día y unas verduras. Para hoy, dijo. Y esas simples palabras, para hoy, aliviaron la carga de Sofía, recordándole que solo debía enfrentar un día a la vez. El pueblo de San Isidro estaba cambiando. La semilla que Amma había plantado con sus huevos estaba dando frutos. La gente compartía más, sonreía más. Entendieron que el progreso del que hablaba don Miguel no se construía con puentes de cemento, sino con puentes de afecto entre las personas. El invierno se acercaba, y con él, los días de Amma y Papi también parecían acortarse. Una mañana, Amma encontró solo un huevo en el corral. Papi estaba quieta, su energía de siempre se había atenuado. Amma la acarició. Has dado mucho, pequeña. Es hora de descansar. Ese único huevo, el último, Amma se lo guardó para ella. Fue un regalo de despedida. Esa noche, Papi murió tranquilamente bajo la luna. Amma la enterró en su jardín, con lágrimas silenciosas de gratitud. La noticia entristeció al pueblo. Los vecinos acudieron a la casa de Amma, no con las manos vacías, sino llenas. Traían pan, frutas, harina. Incluso don Miguel llegó y, con humildad, reconoció la lección. Tal vez tenías razón, Amma. Lo que has construido es más fuerte que cualquier puente. Amma vivió hasta la primavera siguiente. Murió en paz, en su casita de adobe. Pero su espíritu nunca abandonó San Isidro. El pueblo, transformado, continuó su legado. Organizaron un mercado comunitario al que llamaron el Mercado de Amma, donde la regla no era vender, sino compartir. Los niños, liderados por una Clara ya adolescente, plantaron jardines y aprendieron a hablar con las plantas. El cuaderno de Amma pasó a manos de Clara, un tesoro de sabiduría para las futuras generaciones. Y así, la historia del huevo de la abuela se convirtió en leyenda, un recordatorio eterno de que la verdadera riqueza reside en la simplicidad, la generosidad y el amor. Porque, como Amma siempre supo, un huevo es suficiente para vivir, y el otro. El otro es para cambiar el mundo. Si esta historia ha sembrado una semilla en tu corazón, te invito a compartirla. Porque los relatos como este son como los huevos de la abuela, uno es para nutrir tu alma, y el otro es para regalarlo y mantener viva la luz de la bondad en el mundo. Al compartirlo, te conviertes en parte de este hermoso legado.